Muy buenos días, mis amados hermanos. Precioso tiempo y qué maravillosa mañana para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad hablar de nuestro Dios, aquel Dios tan fuerte, aquel Dios todopoderoso que en medio de la adversidad se manifiesta de una manera muy especial hacia nuestras vidas. Por eso, antes de compartir y de leer la palabra del Señor, permíteme por favor y acompáñenme a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Padre eterno, en esta oportunidad vamos a leer tu palabra, vamos a meditar en ella. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, sean gratos delante de tu presencia. Señor, guíanos, Padre Santo, por favor, en este tiempo. Fortalece, Señor, nuestras vidas. Señor, anímanos, levántanos, Señor. Te necesitamos, amado Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos así, amado Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a leer en 1 Samuel capítulo 30, verso de 1 al 6. Y la palabra del Señor dice, al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclag le habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, y aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Qué precioso momento, qué precioso tiempo para poder ahora meditar en este precioso pasaje, estos versos que hemos leído. Y aunque definitivamente el panorama en que estaba ahora, al que se enfrentaba David, era un panorama muy difícil. Recuerde que David estaba a punto de ser apedreado por todas por las personas con quienes, por los mismos oficiales, soldados que habían acompañado a David. Ahora al retornar, de pronto ven a sus seres queridos habiendo sido llevados cautivos. Imagina que llegas a casa después del trabajo y hay un incendio familiar, una crisis. Y lo peor de todo, tu familia ha sido secuestrada. No sé cómo te sentirías, mi hermano, mi hermana. La verdad yo me sentiría devastado porque amo a mi familia y sé que cuando el enemigo quiere atacarme, usualmente es con algo que nos hiere, obviamente, como familia. Toca a lo que más amamos, nos hace daño por medio de el afectar a los que más nosotros amamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sentiría usted cuando este tipo de situación que estaba pasando ahora obviamente en estos versos leídos, para todos, sus familiares no estaban, sus esposas, sus hijos, ningunos? Ahora, a pesar de la adversidad tan difícil que le tocó vivir a David, puedo aprender que cuando
todo va mal en un área específica, es porque también en esa misma área tendremos una victoria. Cuando no hay nada que hacer humanamente hablando, todo nos juega en contra. Y lo peor es que sientes que estás perdiendo todo. ¿Qué hizo David cuando esto sucedía? Cuando esto estaba pasando. Como que sentía que lo había perdido todo y que humanamente nada había que hacer. Definitivamente, David era un hombre que a lo largo de toda su vida, desde muy niño, él había aprendido que en Dios estaba su esperanza, que no había problema tan grande que pudiera superar al poder de Dios. En ese sentido, lo que hizo David, obviamente, fue confiar en el Señor. Él halló fuerzas en el Señor. Aquel Señor que obviamente era su Dios y lo había acompañado durante todo el trayecto hasta ese momento. Recuerde que Dios lo había separado para ser el rey de su pueblo. Ahora, otra versión de la Biblia nos dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, ábrete paso en medio de la adversidad, pues mientras más grande sea tu destino, más grande será la adversidad que tengas que enfrentar. Mientras que, de hecho, más grande sea nuestra victoria, más fuerte será nuestra batalla. Y cuando sintamos que ya no podemos con esa prueba, es cuando más estamos calificados para salir aprobados. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ya no podemos más, cuando ya todo está perdido, cuando lo que humanamente posible ya lo hicimos, entonces inicia su tarea, inicia esa tarea sobrenatural el Señor nuestro Dios. David tuvo que enfrentar un gigante llamado Goliat, pero él vio a Goliat no como un problema, sino como la oportunidad que Dios le estaba dando para ser el próximo rey de Israel. Cuando estás a solas, cuando estoy a solas, en ese momento de mayor dificultad, encontraremos una oportunidad de parte de Dios para levantarnos. De hecho, mis amados hermanos, cada problema para nosotros será una oportunidad de poder crecer en fe. La adversidad que el enemigo quiso usar para destruir a David, Dios la usó para promoverlo, porque David enfrentó la adversidad con la actitud correcta. Y aquí está la verdad. El problema de la vida no son las adversidades, sino cómo respondemos, cómo hacemos frente a ellas. Los obstáculos en nuestra vida tienen la intención de hacernos mejores. No es que de pronto la intención es que quedemos amargados. No es eso. Es que seamos mejores. Y ¿sabe? Aunque tal vez esas adversidades tengan sus ventajas, mis amados hermanos, siempre habrá, de hecho, una oportunidad. ¿Para qué? Para poder nosotros tener que responderle con una actitud correcta. Dios es aquel que vendrá en nuestro socorro, pero tenemos que tener la actitud correcta frente a estos desafíos, frente a estos obstáculos, frente a estos problemas. La adversidad, en vez de aplastarnos,
nos impulsará a un mayor nivel, porque será un examen que estaremos rindiendo nosotros para poder saber en qué nivel está nuestra fe. Dios usa la adversidad para ensanchar nuestra visión, para que aprendamos a confiar en Él y en su grandeza. Los éxitos más grandes son los que resuelven los problemas más grandes. Es en los momentos de adversidad que debemos estirar nuestra fe al máximo. Y es ahí cuando nuestra fe crece y se fortalece. Las pruebas no son para afligirnos, sino para ayudarnos a madurar espiritualmente, para aprender a confiar y a depender de Dios, para conocerlo más íntimamente, ya que tendremos que representarlo frente a otros. Mis amados hermanos, creo que como David, otros hombres de Dios, otros siervos de Dios han tenido que enfrentar problemas tan fuertes en sus vidas que obviamente han servido para promover en cuanto a su nivel de fe. La Biblia es un libro de problemas, lleno de historias de hombres y mujeres que se enfrentaron con desafíos increíbles y que solo con la ayuda de Dios pudieron superarlos y se encontraron finalmente en otro nivel. Qué maravilloso, mis amados hermanos, es poder entender de que el Señor nos permite pasar este tipo de pruebas para que nuestro nivel de fe pueda crecer y pueda ir a otros, a otros escalones. Los chinos tienen un proverbio que dice: la gema no puede ser lustrada sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin pruebas. Así que no les temamos a las pruebas, sino veámoslas como una oportunidad de darle gloria a Dios y de salir aprobados. Debemos decir como Job, según en el verso 23, en el capítulo 23, verso 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es en los momentos de adversidad que nuestro carácter es formado por Dios y Dios saca lo mejor de nosotros. Tú puedes convertir la adversidad en un aliado que te impulse a alcanzar tu destino. ¿Sabes? La Biblia dice que David lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. David abrió su corazón y se desahogó con Dios. Mis amados hermanos, ¿sabes? No disimulemos y tampoco digamos que todo está bien cuando en realidad no es así. Yo imagino a David preguntándose: Señor, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás, Dios? Yo he sido obediente, maté un gigante, defendí a tu pueblo y tú me ayudaste. Soy líder, Señor, te amo. ¿Por qué me pasan estas cosas? David, para enfrentar la crisis, abrió su corazón y se desahogó con Dios. ¿Cuánto tiempo? Hasta que las fuerzas se acabaron, hasta que se cansó de llorar. Cuando las fuerzas tuyas se acaban, allí comienzan las fuerzas de Dios. Cuando sientas que no puedes estar de pie, entonces ponte de rodillas y ora a tu Dios. Clama al Señor. No existe una vacuna contra situaciones difíciles, ni un antídoto contra el dolor. ¿Qué haces en tu peor día? Abraham lloró cuando murió su esposa. Ezequías recibió la noticia que se moriría y él lloró amargamente. Pedro negó a Jesús y dice, lloró amargamente. Pablo lloró cuando estaba encarcelado. Jesús lloró antes y aún llora ahora contigo en estos momentos que estás pasando grandes dificultades. Podemos pasar la noche llorando, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35 dice, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría.
Existen personas que han luchado en una área de su vida por mucho tiempo y les es fácil aceptar la derrota. Siempre hemos pasado por diversas circunstancias. Siempre, pues las enfermedades nos han atacado. Y sabe, nunca, nunca mejoraremos, nunca mejoraremos si no confiamos plenamente en el Señor. Nunca saldremos de esas enfermedades. Y aún si no saldremos y si no podemos salir, pues contaremos con la ayuda y con la fortaleza del Señor. Siempre, mis amados hermanos, tal vez en algún momento podríamos decir, siempre he tenido esta enfermedad, nunca mejoraré, o siempre he sido pobre y nunca prosperaré, o tal vez diríamos, siempre he estado soltero y nunca me casaré. ¿Sabes? Esos son pensamientos que quieren derribar nuestra vida. Quiero decirte que aunque el diablo te golpee por fuera, pues tú siempre puedes levantarte por dentro. Siempre que te levantes por dentro y te determines no retroceder, Dios podrá obrar sobrenaturalmente en tu vida y darte la victoria. Si decides levantarte por dentro, ninguna adversidad o circunstancia podrá mantenerte derribado. Tanto las circunstancias como los problemas cambian cuando decidimos mantenernos en pie. Hay momentos en la vida de todo cristiano donde hemos orado, nos hemos parado en fe, pero al parecer nada ha cambiado en nuestra vida. Es en esos momentos donde debemos determinarnos, mantenernos firmes y no retroceder. Tú debes demostrarle al enemigo que estás más determinado que él. Debes demostrarle al enemigo que aunque él te pegue con todo lo que tiene, no va a lograr hacerte retroceder. Debes demostrarle al enemigo que aunque te haga caer, no te vas a quedar en el suelo, sino que te vas a levantar y vas a continuar caminando con Dios en medio de la adversidad. ¿Sabes? La Biblia dice, David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, obviamente, y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres. Mis amados hermanos, cuando caminas de la mano del Espíritu Santo, podrás recuperar todo. Y cuando digo todo, es todo. A veces pensamos que perdimos años de nuestra vida, pero Dios te dice, tú lo recuperarás todo. Recuperarás tu salud, recuperarás tu familia, recuperarás tu casa. Mi amado hermano, recuperaremos todo lo que el Señor nos ha, pues de la cual nos ha despojado, si caminamos con el Señor. Por eso les decía hace un momento, aun cuando estemos enfermos, podemos decir, Dios, Señor, estoy enfermo. Confío en ti. Te entrego, Señor, mi vida. Señor, si te place y es tu voluntad, Señor, quita de mí este dolor. Quita de mí este sufrimiento por esta angustia de esta enfermedad que me consume. Y sabes, Dios puede hacer que desaparezca en un tronar de dedos, pero también, si el Señor no lo hace de esa manera, yo creo que el Señor dirá que te baste mi gracia. La fortaleza vendrá de lo alto para continuar adelante. Pero finalmente veremos que en medio de los obstáculos, en medio de las adversidades, nuestro Dios siempre estará para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos, para llevarnos adelante. Y que nuestra fe mantengamos siempre en el Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga, mi hermano.
Que Dios te bendiga, mi hermana.